Abramos el libro y que la historia hable. Bienvenidos a este nuevo video, en el que vamos a explorar un fascinante viaje por una de las épocas más turbulentas de la historia de México. Imagina un trono inestable, una guerra entre facciones, alianzas traicioneras y un monarca extranjero atrapado en una red de conspiraciones. No, no es Juego de Tronos, pero bien podría serlo. El Segundo Imperio Mexicano fue un escenario de intrigas políticas, traiciones inesperadas y luchas de poder que decidieron el futuro de la nación. ¿Cómo fue que Maximiliano de Habsburgo, traído por los conservadores y apoyado por la Iglesia, terminó abandonado, traicionado y sentenciado a muerte? ¿Por qué su intento de gobernar México se convirtió en una batalla por la supervivencia entre imperio y república? Hoy viajaremos a este periodo crucial para descubrir los secretos, las traiciones y el desenlace de este auténtico Juego de Tronos mexicano. Acompáñame en esta historia llena de drama y giros inesperados. Comencemos. El Segundo Imperio Mexicano, 1864 a 1867, encabezado por el emperador Maximiliano de Habsburgo, fue un periodo de enorme conflicto entre la Iglesia y el Estado en México, casi como un juego de tronos lleno de traiciones, alianzas y luchas de poder. Aquí te dejo un desglose de los principales actores y dinámicas en esta lucha. El contexto del conflicto México en llamas antes del Segundo Imperio. Para entender el choque entre la Iglesia y el Estado durante el Segundo Imperio Mexicano, hay que remontarnos a décadas de tensión entre conservadores y liberales. México, desde su independencia en 1821, había sido un campo de batalla político e ideológico entre estas dos facciones. Los conservadores, defensores de la Iglesia y la tradición que querían un Estado centralista, con un gobierno fuerte y jerárquico. Apoyaban el papel predominante de la Iglesia católica en la educación, la propiedad y la moral pública. Consideraban que el orden colonial era un modelo exitoso y veían con desconfianza los cambios radicales. Eran respaldados por el clero alto, terratenientes y el ejército. En cambio los liberales, apóstoles de la modernización y el Estado laico, promovían un gobierno federalista, con mayor autonomía para los estados. Buscaban limitar el poder de la Iglesia, que poseía cerca del 50% de las tierras cultivables. Impulsaban ideas como la educación laica, la libertad de culto y la igualdad ante la ley. Tenían el apoyo de la burguesía emergente, sectores intelectuales y militares reformistas. Estos conflictos llevaron a una serie de guerras civiles e intervenciones extranjeras que marcaron a México en el siglo XIX. La Guerra de Reforma, 1857 a 1861, la primera gran batalla. El conflicto entre Iglesia y Estado alcanzó su punto crítico con la Guerra de Reforma, que estalló tras la promulgación de la Constitución de 1857, una carta magna claramente liberal que eliminaba los privilegios de la Iglesia y el ejército. Las leyes de reforma, 1855 a 1863, impulsadas por Benito Juárez y su grupo, establecieron nacionalización de bienes eclesiásticos. La Iglesia perdió sus vastas propiedades. Matrimonio civil y registro civil. Ya no era necesario casarse por la Iglesia para que un matrimonio fuera legal. Libertad de culto. Se permitió la existencia de otras religiones además del catolicismo. Separación Iglesia-Estado. Se prohibió la participación del clero en asuntos políticos. Esto desató una guerra civil entre liberales y conservadores, donde la Iglesia financió y apoyó activamente a los conservadores, temiendo perder su poder económico y social. En 1861, los liberales triunfaron y Benito Juárez consolidó su gobierno en la Ciudad de México, pero la nación quedó en ruinas. De la Guerra de Reforma a la Intervención Francesa, 1862 a 1864. Después de la guerra, Juárez tenía un país devastado y sin dinero. Suspendió el pago de la deuda externa, lo que provocó la intervención de potencias europeas. Francia, con Napoleón III a la cabeza, vio la oportunidad de establecer un imperio en México y encontró aliados en los conservadores mexicanos y la Iglesia, quienes le ofrecieron la corona a Maximiliano de Habsburgo. Mientras Francia invadía México en 1862, el clero y los conservadores se aliaron con los franceses, pues veían en ellos la oportunidad de restaurar los privilegios perdidos. Aunque los republicanos resistieron, la caída de la Ciudad de México en 1863 marcó el inicio del Segundo Imperio Mexicano. Maximiliano, un monarca liberal en un trono conservador. Cuando Maximiliano de Habsburgo llegó a México en 1864, lo hizo con la expectativa de gobernar un país bajo el respaldo de los conservadores y la Iglesia.
Sin embargo, su visión del poder y su concepción del gobierno no encajaban con lo que sus aliados esperaban de él. Esta contradicción lo llevó a perder apoyo y, finalmente, a su trágico final. Orígenes de Maximiliano, un príncipe de sangre azul con ideas ilustradas. Ferdinand Maximilian de Habsburgo nació el 6 de julio de 1832 en el seno de la poderosa Casa de Habsburgo, en Viena. Era el segundo hijo del emperador Francisco Carlos de Austria y hermano menor de Francisco José I, quien gobernaba el Imperio austriaco. A diferencia de su hermano, Maximiliano era un hombre con tendencias más liberales y reformistas. Desde joven, se interesó en la ciencia, la arquitectura y la política, mostrando un pensamiento progresista. Fue educado con una visión humanista, influenciado por el romanticismo europeo. Como gobernador de Lombardía-Véneto, una región bajo dominio austriaco en Italia, intentó modernizar la administración y mejorar la vida de los ciudadanos, pero sus reformas no fueron bien recibidas por los sectores más conservadores. Su mentalidad más abierta y su gusto por el arte y la exploración lo hacían poco adecuado para la política brutal de la época, pero eso no evitó que fuera elegido para una de las misiones más arriesgadas de su vida, ser emperador de México. La corona de México, una trampa dorada. Maximiliano no buscaba ser emperador, pero en 1863 recibió una oferta inesperada. Los conservadores mexicanos, con el respaldo de Napoleón III de Francia y de la Iglesia Católica, le ofrecieron el trono de México. Los conservadores mexicanos veían en él la oportunidad de restaurar el orden perdido tras la Guerra de Reforma. Napoleón III quería expandir su influencia en América Latina y establecer un imperio satélite favorable a Francia. La Iglesia Católica esperaba recuperar sus privilegios bajo un gobierno imperial. Después de dudar, Maximiliano aceptó, pero con una condición: el pueblo mexicano debía aprobar su gobierno. Para ello, se realizó un plebiscito manipulado por los franceses, en el cual se afirmaba que la mayoría del país quería un imperio. Con este respaldo dudoso, Maximiliano y su esposa Carlota zarpan hacia México en 1864. Un emperador con ideas demasiado liberales. Al llegar a México, Maximiliano descubrió una realidad muy diferente a la que le habían prometido. El imperio solo dominaba unas pocas ciudades controladas por el ejército francés. Los republicanos de Benito Juárez aún resistían en el norte y contaban con apoyo de Estados Unidos. La población estaba dividida y muchos no lo reconocían como legítimo gobernante. Los conservadores esperaban un monarca absolutista, pero Maximiliano tenía ideas más progresistas. En lugar de gobernar como los conservadores querían, Maximiliano sorprendió a todos manteniendo muchas de las reformas liberales de Benito Juárez. No devolvió a la Iglesia sus propiedades confiscadas por las leyes de reforma. Reconoció la libertad de culto, lo que enojó al clero católico. Abolió la pena de muerte y promovió la igualdad racial, permitiendo que indígenas tuvieran los mismos derechos que los criollos y mestizos. Creó reformas laborales para mejorar las condiciones de los campesinos. Estableció la educación pública gratuita y laica. Con estas políticas, Maximiliano se ganó la simpatía de algunos sectores populares, pero perdió el apoyo de los conservadores y de la Iglesia, que habían sido sus principales aliados. El doble juego del clero. Durante el Segundo Imperio Mexicano, la Iglesia Católica desempeñó un papel ambiguo y contradictorio, moviéndose entre su respaldo inicial a Maximiliano de Habsburgo y su posterior desilusión con su gobierno. A pesar de haber apoyado la intervención francesa y la instauración del imperio, el clero se encontró con un monarca que no estaba dispuesto a devolverle todos sus privilegios, lo que llevó a un conflicto interno dentro de la misma Iglesia. Esta situación dejó a la jerarquía eclesiástica en una posición difícil y dividida. Mientras algunos sectores continuaron respaldando al emperador, otros comenzaron a buscar alternativas y, en algunos casos, negociaron con los liberales de Benito Juárez. La Guerra de Reforma y el anticlericalismo liberal. Para entender el papel del clero en el Segundo Imperio, primero hay que retroceder unos años y analizar el conflicto entre la Iglesia y el Estado durante la Guerra de Reforma, 1857 a 1861. Antes de la Reforma Liberal, la Iglesia Católica era dueña de cerca del 50% de las tierras en México y tenía un enorme poder económico, político y social. Con las leyes de reforma, 1855 a 1860, Benito Juárez y los liberales impulsaron una serie de medidas anticlericales que cambiaron drásticamente el panorama. El clero vio estas reformas como un ataque directo a su poder y riqueza. La jerarquía eclesiástica se alineó con los conservadores y apoyó a sus ejércitos en la Guerra de Reforma. Sin embargo, los liberales ganaron la guerra en 1861, consolidando el Estado laico. El clero perdió sus privilegios, sus tierras y su influencia en el gobierno. La Iglesia y el imperio,
un respaldo esperanzado. Cuando los conservadores mexicanos invitaron a Maximiliano a gobernar, la Iglesia vio en él una posibilidad de recuperar el poder perdido. El clero apoyó la intervención francesa y la instauración del Segundo Imperio. Muchos obispos y sacerdotes promovieron la causa imperial desde los púlpitos, argumentando que la monarquía restauraría el orden y la fe católica en México. Los jesuitas, expulsados en la época colonial, fueron readmitidos en el país por Maximiliano, lo que parecía indicar un acercamiento con la Iglesia. El Papa Pío IX bendijo el imperio, aunque nunca reconoció oficialmente a Maximiliano como gobernante legítimo. Sin embargo, muy pronto el clero se llevaría una gran decepción. La decepción con Maximiliano, un monarca poco obediente. Desde el inicio de su reinado, Maximiliano dejó claro que no restauraría por completo el dominio de la Iglesia, lo que generó un conflicto con la jerarquía eclesiástica. Mantuvo las leyes de reforma aunque era católico, no devolvió las tierras expropiadas a la Iglesia ni revirtió la separación entre Iglesia y Estado. Reconoció la libertad de culto, algo que los obispos y conservadores veían como una herejía. Impulsó una educación laica, lo que redujo aún más la influencia eclesiástica en la formación de los jóvenes. Negoció con los liberales, intentó acercarse a algunos sectores moderados para dar estabilidad a su gobierno. El punto de ruptura ocurrió en 1865, cuando Maximiliano intentó llegar a un acuerdo con Benito Juárez para pacificar el país, lo que enfureció al alto clero. A partir de ese momento, algunos sectores de la Iglesia comenzaron a distanciarse de Maximiliano e incluso a buscar otros aliados. El desenlace, la caída del Segundo Imperio. El final del Segundo Imperio mexicano estuvo marcado por una combinación de errores estratégicos, abandono internacional y la tenaz resistencia republicana liderada por Benito Juárez. A pesar del respaldo inicial de Napoleón III y los conservadores mexicanos, Maximiliano de Habsburgo quedó cada vez más aislado y debilitado, lo que llevó a su derrota final en Querétaro en 1867. El punto de quiebre, Napoleón III retira su apoyo. El imperio de Maximiliano nunca logró consolidarse plenamente debido a la constante oposición de los republicanos y la dependencia de las tropas francesas para mantener el control. Guerra civil en Estados Unidos, 1861 a 1865. Durante los primeros años del imperio, la Guerra de Secesión impidió que Estados Unidos interviniera en México, pero una vez que los unionistas vencieron en 1865, el gobierno de Juárez recibió armas y apoyo diplomático desde Washington. El giro de Napoleón III, Francia tenía sus propios problemas. La aventura mexicana se volvió costosa y políticamente impopular, y la amenaza de una guerra con Prusia hizo que Napoleón III decidiera retirar sus tropas de México en 1866. Maximiliano se niega a abdicar. Ante la retirada francesa, Napoleón III y otros aliados sugirieron a Maximiliano que abandonara México y regresara a Europa. Sin embargo, el emperador, influenciado por su sentido del deber y la lealtad a sus seguidores mexicanos, decidió quedarse y luchar hasta el final. La ofensiva republicana y el avance de Juárez. Con la salida de las tropas francesas, el ejército imperial de Maximiliano quedó en una posición desesperada. Los republicanos, bien armados con apoyo estadounidense, comenzaron a recuperar territorio. El general Porfirio Díaz logró importantes victorias en el centro y sur del país, debilitando aún más al imperio. Los comandantes republicanos Ramón Corona y Mariano Escobedo lideraron la ofensiva final en el Bajío y el norte. Maximiliano intentó reorganizar la resistencia y trasladó su gobierno a Querétaro en 1867, un punto estratégico donde planeaba hacer su última defensa. La batalla de Querétaro, mayo de 1867. La ciudad de Querétaro se convirtió en el último bastión del imperio. Maximiliano, junto con sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, reunió cerca de 9.000 soldados, mientras que las fuerzas republicanas de Escobedo sumaban más de 40.000 hombres. Asedio republicano. Desde marzo de 1867, Querétaro fue rodeado y sometido a un asedio brutal. A medida que pasaban las semanas, las tropas imperiales se quedaron sin municiones y víveres, lo que debilitó su capacidad de resistencia. Traición y captura de Maximiliano. En la madrugada del 15 de mayo de 1867, el coronel imperialista López traicionó a Maximiliano, entregando información clave sobre las defensas de la ciudad a los republicanos. Esa misma mañana, Maximiliano y sus generales fueron capturados en el Cerro de las Campanas. El juicio y la ejecución de Maximiliano, 19 de junio de 1867. Maximiliano fue llevado prisionero a la ciudad de Querétaro, donde enfrentó un juicio militar sumario bajo las leyes republicanas. Aunque algunos líderes internacionales presionaron para que Maximiliano fuera exiliado en lugar de ejecutado, Juárez se mantuvo firme en su decisión de aplicar la ley.
El Consejo de Guerra lo condenó a muerte junto con Miramón y Mejía. El 19 de junio de 1867, Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas, junto a sus generales. Sus últimas palabras fueron: Mexicanos, muero con vosotros y por vosotros. ¡Viva México! La restauración de la República y el legado del Segundo Imperio. Tras la caída del imperio, Benito Juárez restauró la República, reafirmando las leyes de reforma y consolidando el Estado laico. El episodio del Segundo Imperio dejó una profunda cicatriz en la historia de México, simbolizando la lucha entre conservadores y liberales. Maximiliano, aunque derrotado, dejó un legado ambiguo, un monarca bien intencionado atrapado en un sistema que nunca pudo controlar. ¿Por qué Juego de Tronos mexicano? Este periodo fue una verdadera lucha por el poder digna de una serie épica. Traiciones, los conservadores que llevaron a Maximiliano al trono terminaron por abandonarlo. Intrigas, la Iglesia, que inicialmente apoyó al imperio, terminó jugando en ambos bandos para proteger sus intereses. Guerra y caída, Maximiliano, como un rey trágico, murió defendiendo un trono que nunca llegó a consolidar. Una república triunfante, al final, Benito Juárez emergió como el gran vencedor, estableciendo un México más secular. Y así, amantes de lo curioso y buscadores de conocimiento, llegamos al final de este viaje por el Juego de Tronos mexicano. El Segundo Imperio fue una partida de ajedrez en la que Maximiliano creyó tener el control, pero terminó siendo un simple peón en una lucha de poder mucho más grande. Los conservadores que lo trajeron lo abandonaron, el clero jugó a dos bandos y los republicanos, liderados por Juárez, no descansaron hasta recuperar el país. Al final, como en toda guerra por el trono, solo quedó un vencedor y el imperio de Maximiliano desapareció para siempre. Este episodio de la historia nos recuerda que en la política, como en el ajedrez, no siempre gana el más noble o el mejor intencionado, sino el que entiende las reglas del juego. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Maximiliano fue un mártir o simplemente un gobernante ingenuo en tierra hostil? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si quieres conocer más detalles como este, recuerda suscribirte al canal y si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejarme en los comentarios qué te pareció el tema de hoy. Nos vemos pronto en un siguiente video y nunca olvides que el conocimiento es poder.